es un culto de acción de gracias. Y hay mucho por qué dar gracias a Dios. Hemos vivido momentos fuertes este año pasado, ¿no? Pero aún en ellos, Dios se ha glorificado. Entonces, lo hermoso es que Dios ya venció. Y ya venció. El problema más grave, la situación más difícil, Él ya venció. Creo que en eso necesitamos centrarnos, porque obviamente las situaciones duras lo apachurran a uno, pero Él ya venció. Y en eso necesitamos caminar. Hoy vamos a compartir la cena del Señor. Y vamos a mirar unos pasajes aquí. Vamos a ir a Marcos capítulo 14, versículo 21. Y dice: a la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, y lo partió y les dio, diciendo: tomad, este es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio. Y bebieron de ella todos. Y les dijo: esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. No beberéis más del fruto de la vida hasta aquel día en que lo beban nuevo en el reino de Dios. Jesús está en su último momento. Y ¿cuál es su pensamiento? ¿Qué está pensando Jesús? Él sabía que ya, o sea, ese mismo día, ese día están compartiendo aquí la cena, a una hora que realmente no conocemos, pero Jesús, la demora era que terminara la cena y iba a ser apremiado. Pero ¿en qué está pensando Jesús? Jesús está diciendo: ahorita me van a coger todo lo que me van a hacer. El versículo 25 de Marcos 14 dice: de cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. ¿Qué está pensando él? Jesús está pensando no en el momento que iba a pasar, porque Jesús lo tenía claro. En el versículo 21 dice: a la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él. O sea que Jesús tenía claro que él vino de Dios. Cada quien diría 33 años más o menos y regresaba al Padre. Eso es lo que él tenía claro. Pero que para regresar al Padre tenía que pasar por la cruz. Entonces, para él ya sabía lo que iba a pasar. Y sabía y confiaba en todo lo que el Padre le había dicho. ¿Saben? Esa es la misma confianza que necesitamos tener. La misma confianza que tenía Jesús. Es la misma que tenemos nosotros. Porque Jesús vive en nosotros.
Entonces no hay diferencia. Aún él tenía que pasar por situación dura, difícil, y él dijo, yo voy al Padre. Esa es la certeza de cada uno de nosotros. Mente de ir al Padre. Porque si esa no es la certeza, necesitamos entender el Evangelio. Porque si el Evangelio no se entiende, entonces no hay una certeza de que todas las cosas realmente ayudan a bien. Porque uno ve el problema. Porque Jesús dice, a la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él. O sea, ya es un hecho. Él venía y regresaba. Ese era el propósito. Venir y regresar. Dice que ya estaba escrito. ¿Y cómo será para nosotros? Igual. Exactamente igual. Es un pasaje que hemos leído muchísimas veces. Y lo voy a leer nuevamente. Efesios 2:10. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Cuáles son esas buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas? Los 2:10. Todo lo que tenemos que vivir acá. O sea, esos momentos difíciles. Bien, Dios los preparó. Y dice, usted tiene que pasar por ahí. Usted como mi hijo tiene que pasar por ahí. ¿Por qué? Porque ya está establecido. Que esas obras ya están hechas. Pero ¿cómo las ve Dios? Ya hechas, o sea, ya terminadas. Entonces lo importante es que entendamos que todo lo que pase en este año que entra, ya está hecho. Entonces, claro, nos duele, ¿sí? A Jesús también le dolió. Pero él ya sabía el fin. Por eso es que nosotros también necesitamos saber el fin. ¿A dónde va a parar todo esto? Todas estas reuniones, todo lo que nosotros hacemos, la vida que vivimos, ¿dónde va a parar todo esto? Las manos del Señor. ¿No les parece bonito? Que todo va a terminar allá. Porque tenemos que pasar por ahí. Entonces, si esas obras ya las preparó, o sea que ya están hechas, ya nos faltan nosotros entenderlas camino. Nada más. Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 7. Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 7. Dice, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa. ¿Cómo se limpia uno? ¿Será echándose un bañito cada día? Con harto jabón, un champú bien caro. No se puede. Es solamente por la sangre del Cordero que fuimos limpios. Para que seáis nueva masa. Esa nueva masa que representa la vida en Cristo. De modo que si alguna está en Cristo, nueva criatura es. O sea que es un proceso de que ya Él nos hizo nueva masa. Sin levadura,
como sois. Dice que vamos a hacer. Ya, o sea que Él ya nos dio la nueva masa, ya somos nueva masa. Pues bueno, lo bonito de la masa es que la podemos amasar, ¿no? Y podemos hacer la figura que uno quiera hacer. Sí. Entonces, vamos a hacer unas almojábanas largas, vamos a hacer un, no sé qué. Pan trenzado. Bueno, el Señor nos está dando esa figura de Cristo. Porque todos nos vamos a parecer idénticos, idénticos. Es más, no nos vamos a parecer. Ya somos idénticos a Cristo. Ya somos. El problema es que a veces no lo creemos. Entonces dice, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Ahora, esa nueva masa, ¿cómo es? Sincera y verdad. Ese es nuestro camino. De sinceridad y verdad. Y no es por nosotros. Es un trabajo que Cristo hizo. Y volvió sinceros y en verdad. Esa nueva masa ya no está contaminada con levadura. Esa es nuestra condición ahora. Ya es una condición de pureza. Eso fue lo que Cristo hizo. Es que la obra de Cristo fue tan perfecta que lo único que necesitamos es entenderla. Es más, si a veces ni siquiera entendemos todo lo que Él hizo, pero es grandioso. Porque nos dejó listos en comunión con Dios. Porque si no somos creyentes, Dios no nos escucha. Porque Él no escucha a los pecadores. Él solamente escucha a aquel que ha sido redimido. Es más, solamente escucha a su hijo. Y su hijo desde acá es que ora al Padre. Entonces, pensando en eso, vamos a participar de la cena. Vamos a orar por el pan. Creo que es un bonito día, primer día del año, participar de la cena. Es algo maravilloso porque Él ya nos limpió. Ahora podemos entender que simplemente vamos a caminar con Él. Vamos a orar por el pan. Padre, bendito Rey, Señor Dios Todopoderoso, tú que has creado todo lo que podemos ver y lo que no, Señor, gracias. Gracias porque tu cuerpo fue molido a través del Hijo, Señor, en esa cruz en donde debimos haber estado cada uno de nosotros, Señor. Pero Él pagó el precio. Él pagó el precio con su cuerpo y, Padre, no queda más que agradecimiento y quebrantamiento delante de ti, Señor, porque
que yo merezca morir y que alguien más tome mi lugar, Señor, eso es algo que nos maravilla todo el tiempo, Señor. Padre, bendice este pan que representa el cuerpo molido de nuestro Señor, que fue moldeado para poder hoy darnos salvación, Señor. Gracias, Padre, porque a través de él, de ese cuerpo que fue molido, pero que fue resucitado y hecho un cuerpo nuevo, hoy podemos, Señor, tener salvación. Y tú también nos has hecho masa nueva, Señor. Gracias, mi buen Dios, porque esa masa no se leuda, Señor, sino que es una masa pura, Dios. Gracias por darnos ese privilegio de poder ser parte de un ministerio tan grande, Señor, es el ministerio de la salvación. En tu nombre oramos y bendecimos este pan que representa el cuerpo de tu Hijo. Amén. Dice, habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo, que vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. A la memoria del Señor Jesucristo podemos comer el pan. Orar por el fin. Vamos a ti, Padre Celestial, para agradecerte, Señor, porque no solamente el cuerpo de tu Hijo fue molido, Señor, sino también la sangre fue derramada en la cruz, Señor, y fue untada en el dindel de la cruz, Señor, para poder evitar la muerte que era una muerte segura, Señor, para nosotros, Dios. Pero que la muerte del Cordero fue la que permitió que nosotros pudiésemos ser salvos y que el ángel de la muerte no llegara nunca más a nuestras casas. Gracias, Padre, porque es algo increíble, Señor, que, bueno, no es creíble, es muy fácil de creer, Señor, que tú puedas dar esta posibilidad para nosotros, Señor. Es algo maravilloso, es algo que no podemos tener todas las palabras para agradecer, Señor. Esa sangre preciosa fue derramada, Señor, y fue vertida en la tapa del propiciatorio, Señor, que está en el templo celestial para que nosotros hoy podamos tener salvación, Señor. Todo tú venías haciendo como una sombra de lo que sucedería, Señor. Y eso sucedió. Y hoy por eso tenemos entrada al lugar santísimo, porque el velo se rasgó por la mitad y ya no hay nada que nos divida entre nosotros y el trono de la gracia, Señor. Gracias porque tú hiciste que ese obstáculo del pecado fuese algo que tuviera solución, Señor, y la tiene a través de la sangre que fue derramada por tu Hijo, Señor. Esa sangre que fue preciosa, Señor, que es preciosa, que está limpia y sin pecado, sin mancha. Gracias, Padre, porque nos dejas poder apreciar, Señor, este tipo de cosas, Dios. Y dejaste ese símbolo del vino, Señor, para que recordemos que solamente a través de ti hay salvación. Que el sacrificio de tu Hijo fue algo duro y cruel, Señor, porque recibió toda la ira de parte de Dios. Y todos los hombres dieron su espalda a él, Señor. Pero hoy, Dios, gracias a ese sacrificio podemos decir, Señor, que podemos
tener manos limpias delante de ti. Pido, Padre, que seas tú el único que se glorifique en cada una de nuestras vidas, Señor, porque solamente es por ti que la tenemos. Bendito es tu nombre, Señor, y bendecimos este vino, Dios, que representa la sangre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced todas las veces que la bebiere, en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Hoy estamos anunciando que Cristo murió por nuestros pecados, y a la memoria de Él podemos tomar. Padre, muchas gracias por este día, por este tiempo, por todo lo que hemos pasado, Señor. Es un continuo aprendizaje de parte tuya. Y seguirá siendo. Este año que empieza es un año de continuar aprendiendo de ti. No es un año feliz, es un año grandioso. Porque en ti siempre todo es bonito, todo es bueno. En ti lo único que podemos experimentar es tu abrazo y tu perdón. Gracias porque has tenido misericordia, has tenido la gracia para con nosotros, de darnos vida. Y desde el principio tú nos llamaste para darnos vida, Señor. Y es lo único que cuenta. Que tú eres un Dios de vida, que quiere compartirla, que quiso compartirla con nosotros. Hoy es gratitud hacia ti porque es maravilloso poder caminar contigo, ver la obra que tú estás haciendo, Señor, y la que hiciste, Padre. A través de este pan y este vino, que son los símbolos de la crueldad, pero también de la gracia para con nosotros. El pecado era tan cruel que tuviste que morir. Pero la vida es tan grandiosa que pudo resucitar. Está por encima de todo lo que pasó y de todo lo que fue. Señor, tú quieres simplemente que conozcamos tu camino, que miremos las preciosas obras que tú has hecho para caminar y para gozarnos en todo lo que tú haces. Señor, que no nos centremos en el dolor. Ayúdanos en este año a verte solamente a ti. Que el dolor ya pasó. Que las circunstancias ya pasaron.
pero que tu vida es eterna en nosotros. Es un momento para pensar en que todo está solucionado. Gracias porque es una obra maravillosa, es de un Dios soberano, que nada ni nadie se puede escapar de tu santa y divina presencia. Muchas gracias por reunirnos en este día aquí para conmemorar un día más tu muerte, pero para ver lo grandioso de la vida que tú ofreces. Gracias, mi Padre Celestial, por este sacrificio que hiciste en tu Hijo Jesucristo. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bueno, muy bien, mis hermanos. Vamos a continuar. Generalmente en todos los fines de año y todo eso uno hace balance, ¿no? Este año compré 10 vacas, este año sí, me comí 2 pollos este año, bueno, sí. Tantas cosas que uno hace balance, ¿cierto? Y generalmente siempre uno pasa como rojo. Sartén rojo. Vamos a ir a Génesis. Capítulo 1. Versículo 2. Y vamos a leer hasta la comida. ¿Alguien quiere leer? Bueno, vamos a leer todo el versículo. Génesis 1, 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Muy bien. Lo primero que Dios empieza a hablar es de que la tierra está desordenada y vacía. Cuando el Señor habla de tierra, ¿a qué se refiere? Porque somos hechos de tierra, obviamente. Entonces esa tierra estaba desordenada y vacía. Esa era nuestra vida antigua. Desordenada y vacía. ¿Para qué Dios crea una tierra desordenada y vacía? Porque ahí en el principio de una vez la creación. ¿Para qué? Para organizarnos. Cuando se habla de desorden, ¿sí podemos entender por desorden? Como todo esto que se conoce. El desorden es porque no hay orden. Y el no haber orden, ¿qué implica? Que hay desorden. Que alguien tiene que ordenar. Entonces, cuando no sé, el patio, la cama o lo que sea está desordenada, implica que alguien va a ordenar. Tiene que ordenar. O sea que el propósito de Dios era crear una tierra para organizarla. O sea que el propósito de Dios fue crearnos a nosotros para organizarnos. O sea que Dios desde allá pensó en nosotros. Desde allá. Interesante, ¿no? Mi hermana decía que
desde que fuimos formados allá en el vientre de mi madre, ahí estaban los ojos de Dios. Pero aún si lo miramos desde aquí, fue más antes, ni siquiera habíamos nacido. Y ya Dios había puesto sus ojos. O sea que somos valiosos para Dios. A veces uno dice, no, yo no valgo nada. Obviamente, sin Cristo no vale nada. Pero con Cristo vale la obra de Cristo. Porque ahora ya Dios empieza a cuidar a su Hijo que está en nosotros. Una tierra desordenada y vacía, Dios la crea. Miremos Isaías 45, 18. Porque así dijo Jehová, que creó los cielos, él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo, la compuso, no la creó en vano, para que fuese habitada, la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Entonces, ¿cuál es el propósito de la tierra? Ser habitado. Debe de ser habitada. Resulta que el único que habita es Dios. Entonces, Él nos creó en un cuerpo que vale para Dios, que tiene un valor para Dios. Por eso creó un cuerpo humano incluso para su vida. O sea, es valioso. Nuestro cuerpo es valioso. Nosotros a veces decimos, no, este cuerpo no sirve para nada. Bueno, Dios lo creó. Cuando hablamos de la carne, eso es otra cosa, es que hablamos de las obras que nosotros hacemos. Pero el cuerpo, como tal, es valioso para Dios. Y por eso Él está empeñado, está dispuesto a habitar en esa tierra, en ese cuerpo. Por eso Dios hizo tantas cosas. Si miramos la palabra desde allá, desde el principio, que salió el pueblo de Egipto, y Dios dice, yo quiero vivir entre ustedes. Y estuvo ahí, viviendo ahí. Ellos alrededor y Dios ahí en el centro. Y luego después viene Jesús a vivir con ellos ahí. Y después de que Jesús muere, viene a vivir en nosotros. O sea que Dios se fue acercando, acercando y acercando a esa tierra desordenada y vacía para darle orden, llenarle. ¿De qué estamos llenos entonces? Realmente estamos llenos es de la presencia de Dios. O sea, eso es. ¿El problema cuál es? Que no creemos. A veces no creas, ¿será que Dios hizo eso? ¿Será que Dios sí está conmigo? ¿Será que...? Y nos ponemos a creer un montón de cosas que son mentiras. Porque lo que Dios dijo fue, Él iba a venir a ser morada en nosotros. Él vive en nosotros. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué no podemos disfrutar de esa vida de Cristo en nosotros? Muchas veces porque no creemos. Entonces esa tierra fue creada específicamente para ser habitada por Dios. O sea, desde antes del principio, desde que fundó la tierra, tenía en mente venir a morar en nuestros cuerpos. Ya estábamos en los planes de Dios. Por eso lo que hoy podemos ver es que
En este año que pasó se cumplió exactamente la obra de Dios en nosotros. Lo que entendimos, lo que vivimos, lo que comimos, lo que no comimos, lo que paseamos, lo que no paseamos. Fue una obra de Dios en nosotros. Él nos estaba llevando. Él nos estaba haciendo vivir eso. Él estaba dándonos la provisión que necesitábamos cada día. Todo lo que pasó. No fue, ay, es que el jefe, es que, no sé, el carro se voló, una cosa, la otra, vivimos echándole la culpa siempre a algo. Una obra que Dios preparó para caminar aquí, para que la vieran, para que lo veamos a Él. Porque en esa tierra habitada, ¿quién se va a ver? Solo Él. Él es el único que se ve. Lo más bonito es que Dios mismo ahí pone firma. Si yo soy yo. ¿Eso qué quiere decir? Es como cuando uno ahí firma la escritura y ya quedó con mi nombre. Eso es Biblia. Él viene y habita en nosotros y pone su firma y dice, usted ya es mío. Entonces, si somos de Él, lo que va a hacer es trabajo espectacular en nosotros. Una obra espectacular que Él la tiene planeada. A veces, ¿qué nos asusta? Digamos, en este principio de año uno le asusta el futuro, ¿no? Uno dice, ¿qué irá a hacer? Y cada día las cosas más caras. Cada día más caro todo. Trabajo. Enfermedad. Soledad. Una cantidad de cosas que uno empieza a pensar que lo asustan. Pero ¿por qué nos asustamos? Que no conocemos el futuro. Para conocer el futuro nos toca conocer el pasado. Pero el pasado de Dios, no el nuestro. Ese nos pone triste. Pero aún así, Dios hizo ese pasado para que lo podamos ver. Y eso es lo que hay que mirar. Vamos a seguir mirando aquí. ¿Qué hace Dios con Hechos 2:26? Por lo cual mi corazón se alegró, se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Obviamente esto es un pasaje de Jesús, pero hace referencia a esa carne, a ese cuerpo que es de tierra, que Él nos hizo. Pero, ¿qué es lo que está pensando? Mi carne descansará ¿en qué? En esperanza. ¿Por qué en esperanza? ¿Por qué tenemos que tener esperanza? No es el dicho. Uno solo conoce la esperanza de la señora de la vecina. Pero ¿cuál es la esperanza que nos habla el Señor? Es una esperanza de vida. Es una esperanza de la venida de Él, que cada día está más cerca, que cada día podemos volver más
su delicioso perfume de lo que Él es. Porque Él decidió venir cuando todo haya sido hecho. Bueno, ya está hecha la obra. Se tienen que cumplir algunas cosas que sabemos. Miremos Isaías 44:26, a ver qué nos dice. 26. Yo es que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén: serás habitada, que las ciudades de Judá reconstruidas serán y sus ruinas reedificaré. Amén. Interesante. ¿Qué es lo que Dios va a hacer? O más bien, ¿qué es lo que Él hizo? Dice, yo el que despierta la palabra de su siervo. Cuando habla aquí de siervo, está hablando de Jesucristo. Dice, y cumple el consejo de sus mensajeros. O sea, los profetas que hablaron la palabra del Señor, dice que Él cumple eso que Él dijo. Y luego dice, será habitada. ¿Qué dice? Jerusalén será habitada, y a las ciudades de Judá y reconstruidas serán, y sus ruinas reedificadas. Entonces es el propósito que Dios está haciendo con nosotros. Mire, no solamente nos dio la salvación, sino que nos dio la reconstrucción. Ustedes han podido experimentar la sanidad de Dios. Sí. Yo también. Y cada día aún lo experimento más. Esa reedificación que Él está haciendo es que Él nos está enseñando a caminar día a día. Zacarías. Vale. Zacarías 14:11. Sí. Y morarán en ella, y no habrá aún nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. Y morarán en ella, y no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. ¿Qué es lo que ahora Dios tiene para nosotros? Ya la maldición ya pasó. ¿Ahora qué es? Será habitada. Será habitada confianza. O sea que tenemos, ahora podemos tener esa confianza en que ya Dios no está bravo conmigo. Ya no. A nosotros siempre nos han asustado y a los niños también nos han, ay, es que si usted no hace caso, Dios se pone bravo con usted. Eso es mentira. Y a nosotros nos dicen, si usted no viene al culto, Dios se pone bravo con usted. Mira. Cuando a uno le pasa algo ese domingo que no viene sin castigo de Dios. Sí. Porque pensamos que es un Dios que todo el tiempo está airado con nosotros. Si eso fuera así, de verdad,
yo estaríamos muertos. O sea, no habría nada que hacer, porque es que contra la ira de Dios, ¿qué? No hay nada que hacer. Pero es que toda la ira Él la descargó en su Hijo, en el único que podía soportar eso. Porque nosotros no podemos soportar la ira de Dios, porque no tenemos nada. Pero Jesús, por ser santo y perfecto, pudo soportar la ira de Dios, y eso hace que nosotros ahora en Él tengamos toda la confianza, toda la esperanza, toda la protección, toda la provisión, toda la sanación. Dios todavía sana. Amén. Eso a veces es lo más difícil para nosotros creer, porque Dios y lo cumple. Morarán en ella y no habrá nunca más maldición. Nunca más. Nunca más Dios nos mira con maldición. Claro, al no creyente sí dice que la ira de Dios está sobre él. Es ni modo. Puede irle muy bien, puede rumbear mucho, pero sé que la ira de Dios está sobre él. Por eso es que todo lo que pase en este año que comienza, entonces necesitamos vivir es confiadamente. Porque dice, Jerusalén será habitada confiadamente. ¿Cómo se vive confiadamente? Solamente en Dios. Porque usted puede ponerle 50 chapas a la puerta. El ladrón viene y se las toma. Y roba, siempre roba. Por eso el Señor dijo que si Él no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. ¿Cuándo salimos confiados de la casa? ¿Cuando le echamos doble pasado? ¿O cuando se nos olvida y cerramos la puerta y nos vamos? Cuando sabemos que Dios está cuidando las puertas. No sale seguro cuando sabe que le echó doble pasado. Entonces, ¿en qué está confiando? En el doble pasado. Muchas veces salimos de la casa y se nos queda la puerta abierta. Y llegamos y la puerta se queda abierta. No pasa nada. ¿Qué nos pasó? Y no era porque uno dice, voy a dejar la puerta abierta. No, es que sale uno y se lo olvida. Mira, él se me quedaron unas llaves cuidadas. Ahí pueden entrar. Para sacar el chivillar. Entonces, ¿qué confiamos nosotros? ¿Confiamos en el trabajo que tenemos? ¿Confiamos en la casa que tenemos? Confiamos en Dios. El trabajo lo pueden echar. La casa se puede caer. Sí, esto suena trágico, pero es así. Si confiamos en una persona, se puede morir y nos deja ahí embalados. ¿En qué vamos a confiar en este año? Por eso él dice que habitará confiadamente. Esa tierra que no tenía nada que ver, que estaba desordenada y vacía, puede estar tranquila, confiadamente, que Dios tiene el control absoluto. Seguimos mirando los pasajes. Salmo 133, 4 y 5.
33. Salmo 130. No daré sueño a mis ojos ni a mis párpados adormecimiento, hasta que haya lugar para Jehová, morada para el fuerte de Jacob. ¿Saben qué hizo Dios? Todo ese tiempo, 133. Bueno, No daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados, adormecimiento, hasta que haya lugar para Jehová, morada para él, para el fuerte de Jacob. ¿Qué hizo Dios durante todo ese tiempo que pasó dentro de Génesis capítulo 1 y 2, y de ahí para adelante hasta que vino Jesús? ¿Qué era lo que él estaba buscando? Un lugar. Y no estaba buscando allá el centro del pueblo de Israel para ir a morar allá. No estaba buscando el templo que le fabricaron acá. No estaba buscando eso. Esa era la sombra de lo que iba a pasar. Pero dice que realmente lo que él está buscando es para venir a morar en esa tierra, en cada uno de nosotros. Ahora la morada de Dios es en nosotros. No es en un lugar. Aquí en este lugar no mora Dios. Ahora mora. templo de Dios. Por eso dice, vosotros sois el templo de Dios. Por eso es que ahora este cuerpo cobró valor. Antes no valía nada, estaba desordenado y vacío. Ahora tiene valor, porque Cristo nos dio valor. Y hace 8 días veíamos que si Cristo no nos da la identidad, no se podía honrar a los padres, ¿cierto? Entonces ahora es que si Cristo no nos ha dado la identidad, no podemos hacer nada, porque el valioso es Él. Miren que es tan bonito porque Dios no se duerme. Sí. Dice, no haré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento. Ustedes han estado así como de eso, ya se duerme, incluso cuando se sienta aquí, ya sueña. Bueno, Dios no se duerme. Si Dios no se duerme, ¿qué significa? Todo el tiempo está atento a lo que pasa. O sea, nada ni nadie se escapa. Sí. Cuando subimos a los lugares hacia los más altos de la ciudad y uno mira toda la ciudad y las casas son chicas, y uno puede, ¿cómo lo haría? ¿Cómo lo ve Dios desde allá? Sí. Bueno, nosotros lo vemos chiquiticas las casas, pero Dios las ve tal como son. Y no solamente ve las casas, sino que ve a cada uno de nosotros y a cada uno de los habitantes de la tierra. Nos ve exactamente como somos. Y no solamente ve el muñequito que va caminando, sino que ve exactamente quién es. Entonces, en los muñequitos. Entonces, no solamente es que Él nos ve todo, sino que tiene el absoluto control de todo lo que pasa a nuestro alrededor.
Es más de lo que pensamos y ni siquiera de lo que no hemos pensado. No daré sueño a mis ojos ni a mis párpados adormecimiento, hasta que haya lugar para Jehová, morada para él, el fuerte de Jacob. Él estuvo dispuesto todo el tiempo buscando una morada para él. Y él estaba buscando era nuestro corazón. Para venir a morar a él. Vamos a mirar Juan 14:23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada sobre él. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué fue lo que él hizo? ¿Vendremos a quién? A él. Y haremos morada Por él. con ese creyente. Jesús dejó su trono de gloria por venir acá a morir en la cruz para poder vivir en los creyentes. Porque antes no se podía. ¿Por qué no se podía? El pecado no había sido quitado. Por eso Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque no había sido quitado. El Cordero que se sacrificaba simplemente cubría. Pero el pecado sigue estando ahí. Por un año, imagínense. Cada año otra vez hacer un sacrificio. Y pasa ese año. Pues hoy nos tocaría otra vez nuevamente sacrificio porque empieza un año. Y pues la plata no alcanza para comprar tantos corderos. Pero el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, él vino y murió. Y ahora podemos realmente disfrutar de la presencia de Dios todo el tiempo de nuestras vidas. Él no se va. Todo el tiempo está con nosotros. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. ¿Qué nos espera para este año? Miremos Juan 6:29. Porque pues hay mucha incertidumbre. Me dice, no, yo como que me voy de Colombia. No, como que eso aquí no hay nada que hacer. Respondió Jesús y le dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Imagínense, uno está pensando ahorita, ¿qué hacemos? Vamos de Colombia. ¿Dónde se consigue la plata más fácil? Es una gran mentira. Y los discípulos también estaban preocupados por qué hacer. ¿Qué hacer? Porque en el versículo 28, ¿qué dice? Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Jesús responde:
Esta es la obra de Dios. O sea, la obra de Dios es una sola. Esta. ¿Qué es lo que hay que hacer? Creáis. Creáis en el que la envió. Listo. No tiene usted que matarse haciendo cosas. Es interesante que cuando subimos a Monserrate, el miércoles pasado iban 3 mujeres subiendo descalzas y otros que suben De rodillas. sí, y en plan de pagar algo, en plan de sacrificio. O sea, tengo que sacrificarme para que Dios me acepte. Dios no acepta ningún sacrificio que no sea el de su hijo. Por eso él dijo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. El único que se complace es en él. Por eso necesitamos creer. Es la única forma de hallar descanso. Que dice que vendremos a él y haremos nada. Podemos caminar con él, entendiendo lo maravilloso que es. Ustedes han podido experimentar el abrazo de Dios y el perdón de Dios. Algo muy bonito. ¿Por qué se puede experimentar eso? Porque dice, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. No hay que hacer nada más, solo creer. Pero a veces a uno le dice eso es como un poquito, ¿no? No, tengo que hacer algo para que Dios me... Entonces esa tierra que ya está restaurada, que ya está habitada por el Señor, confiar en el Señor, ¿de qué se alimenta? Juan 4:34. 4:34. Entonces Jesús les dijo, mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios que me envió y en terminar su obra. ¿De qué se alimenta esa tierra? ¿De qué nos vamos a alimentar en este año? Porque la situación está muy difícil. Cada día está más caro todo. ¿De qué nos vamos a alimentar? La palabra de Dios. Mi comida es que haga la voluntad de Dios. O sea que el alimento es Dios. La provisión es Dios. El cuidado es Dios. ¿Hay alguna otra cosa que necesitamos? Sí. La voluntad de Dios es que haga su voluntad. Esa tiene que ser mi comida.
Los discípulos estaban pensando en que el maestro pues estaba como desmayando, a punto de desmayarse porque no comía nada. Pero Jesús dice, yo tengo una comida. Versículo 32 dice, y él les dijo, yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis. Pero ya nosotros sabemos qué era lo que Jesús comía. ¿Qué era lo que él comía? La voluntad de Dios, la palabra. Para Jesús lo más importante era la voluntad de Dios, por encima de lo que estaba sintiendo. Por encima de ese dolor que usted está sintiendo, de ese incertidumbre que usted está sintiendo, está la voluntad de Dios. O sea que lo que necesitamos, aquí Jesús tenía hambre, según los discípulos, pero él no estaba preocupado. Porque sabía que el Padre lo alimenta. Ustedes están seguros que la provisión es Dios. De verdad están seguros que la provisión es Dios. El que no escatimonia a su propio hijo, ¿cómo no dará también con él todas las cosas? Entonces, ¿por qué no se asustan? ¿Por qué no se asustan? Cuando no ve la provisión por ninguna parte, no se asusta. ¿Por qué? Está creyendo. Por eso el único es creer en el que Él ha venido. Esta es la obra de Dios. O sea, esto es lo que ustedes tienen que hacer. Claro, los discípulos dijeron, pues si nos toca hacer más sacrificios, pues los hacemos. Si nos toca, no sé, construir otro templo para que usted viva, lo hacemos. Lo único que tienen es que creer. Eso es todo. Ahora, nosotros decimos, uy, es que es difícil creer. No es difícil creer, porque ya Dios nos dio la fe. Ya la tenemos. Pero no es difícil. El problema es que yo pongo mis pensamientos por encima de los de Dios y entonces empiezo a hablar. Pero cuando la palabra de Dios está por encima de lo que yo estoy sintiendo, entonces estoy tranquilo. Y entonces esa tierra que ya fue habitada, estoy confiando. Que no le va a pasar nada. Porque Dios ya tiene todo planeado lo que va a suceder. Es imposible escapar de eso. Y el día que tomó, pues, no sé si alguien quiere compartir algo. Quiero compartirles un testimonio. Estoy yendo a los Laches a compartir con dos familias la palabra de Dios, pero en diferente tiempo. Y para mí estaba siendo tan difícil subir porque yo subo a pie, por aquí para arriba, y ahí arriba un montón de perros. Y se me mataban. Y yo peleé con esos perros. Sí, yo varias veces subí y peleé con esos perros. Y les tiraba piedra y un día dije, bueno, ¿y por qué no le pido al Señor? Y antes de salir de acá, dije, que esos perros no me ladren. Sí. Yo no quiero que me ladren. Sabes que yo quiero ir allá, pero me estoy desanimando por esos perros. Los perros son muy cansones. Todos los días me ladran y me van a morder. Señor, por favor, que no me ladren más.
¿Y saben qué pasó? Los perros ya me conocen. Nunca más no lo hemos. Es interesante que lo que pasa es que a veces uno se le olvida que tiene un Dios tan poderoso capaz de detener las cosas. Es capaz de callar la boca de un perro. Y ahora subo como si nada. Y los perros están ahí y simplemente me miran. No diga, no, ya se me pasó. Pero fue una obra de Dios. Porque me tenían así. Yo pienso que es lo mismo cuando uno sale de la mañana confiado de que nada le vamos a dar. Porque le ha pedido al Señor una oración. No sé si alguien tiene que comentar algo. Esto lo que nos ayuda es a entender que sí, Dios obra. Es lo que nos ayuda. Nosotros hace un año, en Sebastián, estábamos muy preocupados por este año que acaba de pasar, porque ambos entrábamos a prácticas y Sebastián ya tenía pues un trabajo estable, y el hecho que él entrara a prácticas decía que se bajar, por eso empezó que iba a desestabilizarse un poco. Como muchos años prácticas no lo pagan, entonces estábamos diciendo el 2022 va a ser un año terrible, mucha escasez, mucha como preocupación. Sin embargo, hay muchos lugares de prácticas donde pagan el 70% del sueldo y donde entró Sebas le pagaron el 100% del sueldo. Le dieron el desayuno, el almuerzo y a veces le daban como lechera. Entonces, donde entró Gabriel, le daban desayuno, almuerzo, lechera. Entonces, prácticamente la única tenía La que estaba hablando. desamparada. Sin embargo, tan frente a la práctica, prácticamente mi abuela no padrinó los desayunos. Entonces, mi abuelita todos los días me daba fruta y pues ahí estaba con esa provisión fija. Y por parte de la universidad nos llegaron bonos de mercado. Entonces, ya mis almuerzos estaban full. ¿Sí? Sebas terminó prácticas, yo terminé prácticas con 20 días de diferencia y dijimos, y ahora no hay que, pero estábamos muy tranquilos. Y al mes, Dios ya proveyó. Y hasta el sol de hoy, no faltaba nada en la casa. Pues ella ya proveyó todo este año. Era eso para la historia. Y lo sigue haciendo. Es que realmente, o sea, Dios lo hace. El problema es que si, digamos que la cuestión es que si yo creo, entonces yo descanso. Pero si no creo, voy a vivir estresado, pero aún así, Dios. Entonces, Así la papa se ponga a aprender. sí, No la compras, ¿sí? Dios va a dar la próxima. Entonces, uno mira, y entonces, ¿qué nos espera? Creer en Dios. Eso es todo. Algo que tengo muy presente esa palabra que la palabra dice que tú supieras todas mis necesidades de yo. Respira y relajada y me ha dado más de pronto lo que uno piensa. Les digo, ay, quiero tomar mi perico y salgo y me encuentro ahorita, oiga, pase, no me quitaron perico. Les digo, y que la encontré, que hasta confundieron lo pasado. Padre, lo que sigue. Entonces, realmente tenemos que Dios nos tiene. Dios nos tiene. Esto
cuidar a su hijo que está en nosotros. Y por eso es que recibimos tantas cosas bonitas. Muchas. Porque todo el tiempo Él está cuidando a su hijo que está en nosotros. Entonces, es que la situación está difícil, sí. Eso no es un secreto. Y más difícil, sí. Y que se va a poner difícil, sí. Pero ¿a quién tenemos? ¿Quién es el que de verdad está en nosotros? Es un Dios soberano, que está por encima de las enfermedades, de la escasez, de todo lo que pasa. Él está por encima de eso. Y podemos experimentar. Pero eso solamente se experimenta creyendo. Porque cuando no se cree, se sufre. Y yo no quiero que en este año ustedes sufran. Solamente quiero que crean. Vamos a ver. Padre, muchas gracias por esta mañana, por regalarnos este tiempo, por regalarnos tu palabra, tu salvación, tu amor, tu gracia, tu bondad. Nos ha acobijado con tu Hijo Jesucristo. Y por eso hoy estamos tan agradecidos contigo. Porque lo único que necesitamos es creer. Nada más. Ayúdanos a confiar en tu palabra. Ayúdanos a confiar en tu obra salvadora. En tu santo evangelio que cada día nos recuerda. Ayúdanos a poder tener esa vida abundante que tú has prometido. Ayúdanos a hacer de verdad que podamos entender tu palabra para vivir tranquilos, para vivir confiados. Señor, gracias porque aún así tú lo haces. Pero solo necesitamos entender que tú eres un Dios soberano y que las cosas están bajo tu dominio, bajo tu poder. Y que tú ya preparaste unas obras para que andemos en ellas. O sea, que podamos caminar. Gracias, mi buen Padre, por todo lo que has hecho en este año pasado y por todo lo que ya hiciste en este año que entra. Es una obra perfecta que ya está concluida y que simplemente necesitamos vivir de aquí para allá todo lo que tú tienes destinado para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús oramos con acción de gracias. Amén.